Renovación Nacional dio libertad de acción a sus diputados para la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Para conversar sobre este y otros temas, estamos en contacto con el diputado de RN, Diego Chalper. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Aquí un poquito ronco porque tenía un día bastante largo, pero ya aquí estamos terminando la jornada. ¿Tuvo que gritar mucho ahí? No, la verdad que partimos muy temprano en una instancia en Recoleta, Sí. donde hay un hub de distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican a temas de educación. Después acompañamos al general director de Carabineros, al general Araya, y le entregamos las propuestas de la ley Nain Retamal 2.0 que estamos impulsando. Después vimos la ruta G21, trabajamos temas de mercado y economía digital, y aquí estamos con usted. Ya, no paro. Yo pensé que había tenido que gritar un poco con sus correligionarios en términos de lo que yo anunciaba, por la votación, eventual votación que se va a dar de la acusación constitucional contra el ministro Grau. No, al revés. Yo le diría que como Renovación Nacional no se caracteriza por gritar, sino que más bien se caracteriza por ser capaces de resolver problemas. Nosotros no somos muy asiduos a autocalificarnos de valientes, sino que más bien practicamos esa valentía que en democracia es muy importante, que es la valentía de coincidir con los que piensan distinto para resolver problemas. Por eso sacamos adelante la ley Nain Retamal, por eso sacamos adelante la reforma previsional, por eso sacamos adelante el Ministerio de Seguridad, y con esa misma convicción creemos que en un tema que no es parte importante de nuestro inventario político, que congrega mucho entusiasmo en la élite política, pero que en la Sí. comunidad en general a mí no me la han preguntado ni una vez. Francamente lo que ocurre es que en la bancada hay posiciones distintas, gente que cree legítimamente que un agravio constitucional tiene mérito, otros que más bien estiman que o no tiene mérito o es inoportuna, y por lo tanto, dado como esto no es parte integrante central, dimos libertad de acción. Perfecto. Ya, ahora, usted hablaba de valentía, quiero aprovechar ese concepto y esto que a mí personalmente me carga esto porque lo encuentro denostativo dentro de lo que se hace en política. Yo no estoy en política, pero encuentro denostativo escucharlo, digamos, cuando se habla de cobardes, valientes, tal por cual, ¿no? Esto de la derechita cobarde que nuevamente se empieza a instalar, por ejemplo, desde la diputada del PDG, Pamela Giles, desde el ex diputado Johannes Kaiser. Pamela Giles decía, la derechita cobarde va a terminar salvando al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Cómo llega también eso a la bancada? Yo sé que no sé, puede influir sí o no una votación, pero finalmente está bien enrezado eso, po. Es bien despectivo, yo insisto en el punto. Mire, los que lucran de la polarización suelen usar expresiones como esa. Y lo que quieren es mantener al país capturado en lo que ha ocurrido en las últimas dos legislaturas, que son implementar de manera sistemática acusaciones constitucionales. Yo al menos, desde Renovación Nacional y desde mi oficina parlamentaria, no tengo tiempo y los chilenos no tienen energía para eso. Yo prefiero tener la energía puesta en enfrentar al crimen organizado, por eso hemos presentado la ley Nain Retamal 2.0, presentar proyectos de ley en distintas materias, fiscalizar a aquellos organismos del Estado para que hagan bien su trabajo. Yo por lo menos, más que la valentía de redes sociales que les gusta frecuentar a algunos, al menos nuestro partido se ha fraguado con aquella valentía que sacó al país de situaciones difíciles, de que ha sacado adelante reformas relevantes, de que en un momento complejo como era la transición hacia la democracia nos la jugamos por la política y los acuerdos. Entonces, para serles sincero, estas Ujú. nuevas fuerzas que hasta aquí la verdad que sus méritos están en entredicho, digamos, lecciones en esas materias no nos tienen que dar. Antes de pasar a otro tema, para aprovechar el tiempo, diputado, dentro de, más allá de la acusación constitucional, ¿usted ve en concreto que se sustenta o no, independiente de cómo vaya a votar, digamos, esta acusación contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau? Más allá de la opinión personal que podría tener sobre el ministro, pero finalmente lo que se le está acusando desde el oficialismo y el propio gobierno en términos de errores de cálculo, la situación de déficit fiscal y otros. Mire, a ver, yo he tratado de ser muy cuidadoso en mis dichos, precisamente porque como soy el jefe de una bancada que tiene miradas distintas y que tengo que interpretar esa diversidad, yo la verdad que en esta materia voy a actuar a través de cómo corresponde, que es expresar mi opinión respecto del voto. Y antes de eso voy a velar porque este tema no sea el tema principal de la agenda. Mire, yo le Ujú. comentaba al principio del día, me reunía con organizaciones en materias educativas. Tenemos déficit en infraestructura de educación inicial. Tenemos problemas en capacidad de los directores de conducir sus comunidades docentes. Tenemos problemas de violencia escolar. Mire, a mí me encantaría que aquellos que se jactan de tener tanta valentía
ojalá tuvieran esa valentía para enfrentar estos problemas, para poner esos asuntos en la agenda. Y por lo tanto, yo al menos no me pierdo. Yo creo que el problema que tiene Chile es la sobredosis de energía en cosas que no le cambian a la vida de las personas y en la falta de entusiasmo, la falta de energía en aquellas cosas que sí lo hacen. Y por lo tanto, yo al menos creo que lo que tenemos que preocuparnos, y fíjese, cuando uno pasa a ser gobierno, y eso nos lo brinda la experiencia de haber sido gobierno en tiempos difíciles, Chile Vamos le tocó ser gobierno en tiempos del terremoto, de la pandemia, o sea, cuestiones difíciles, uno sabe que tiene que cuidar la relación con los socios. Uno sabe que tiene que poner las agendas comunes por delante y no la confrontación. Uno sabe que cuando se es gobierno, la polémica complica el gobierno. Y por eso usted no nos va a ver en eso, usted no nos va a ver en la polémica banal, usted lo que nos va a ver es contribuyendo desde nuestra experiencia, desde nuestra capilaridad de Arica a Magallanes, aportando a que el gobierno tome buenas decisiones. En eso vamos a estar, en eso hemos estado. Yo lo he recordado muchas veces. Usted se acordará que cuando yo dije que los mayores de 30 se les iba a quitar la gratuidad, iba a generar un clima que iba a ser imposible para la ley de reconstrucción, tuvimos razón y por eso finalmente eso se saca. Y yo no tengo ninguna duda que la votación que obtuvimos en la Cámara de Diputados en esta materia no hubiese sido posible si esos temas hubiesen entorpecido la conversación. A eso nos vamos a dedicar, Nicolás, a hacer que la agenda del gobierno salga adelante. Diputado, aprovecho lo que usted ha estado diciendo para ir a otro tema. Usted dice hay que enfocar los esfuerzos, la energía en lo que necesita la ciudadanía, en generar cambio. ¿Cómo puede ser interpretado el enfocar la energía, el presentar un proyecto de ley Naín Retamal 2.0 cuando la ley Naín Retamal ya existe? Y esto finalmente es una respuesta, digamos, a una presentación de una moción por parte de parlamentarios del Partido Comunista. ¿No es también eso como que ir yendo a otro lado? No, al revés, mire, yo le agradezco su pregunta. Porque si no lo pensaría que tampoco a ustedes les gusta cómo está operando la ley Naín Retamal, pues, si quieren hacer otra ley. Es que por eso le agradezco su pregunta, porque lo que hace lo medular la ley Naín Retamal es presumir que cuando las fuerzas policiales hacen uso de la fuerza, la han usado correctamente. Y eso ha permitido, y lo ha dicho así el general Yañez y también el general Araya, que los carabineros se sientan fortalecidos. Mientras la izquierda radical lo que quiere es debilitar a la institución de carabineros, nosotros en este día tan especial, donde se conmemora a los mártires de la institución, nos hemos reunido con el general director y le hemos entregado 5 iniciativas de renovación nacional que ya están presentadas, donde lo que buscamos es profundizar lo que ha hecho la ley Naín Retamal. Por eso decimos 2.0, o sea, este efecto positivo ya, ¿pero en qué que se tuvo la ley profundiza? que... Mire, yo se lo explico al tiro. Lo primero, nosotros tenemos que darle tranquilidad a los carabineros de Franco que tengan la misma legítima defensa privilegiada. Tenemos que darle la tranquilidad a los carabineros que si desafortunadamente alguno de sus filas fallece, sus familias y también su reconocimiento póstumo se haga con la mayor prontitud posible. Necesitamos que cuando hagan faenas de prevención también cuenten con las herramientas necesarias de control preventivo y otras cosas que hoy día les están muy restringidas. Y especialmente tenemos que endurecer las penas tanto en los delitos violentos como los que cometen menores de edad respecto de las fuerzas policiales. Por eso decimos, ya que avanzamos en un umbral de protección respecto a los carabineros de Chile, ahora queremos ir más allá y darles una ley Naín Retamal 2.0. Entonces, mientras algunos están preocupados de debilitar a la institución, nosotros hoy día, especialmente en este día que se conmemora a sus mártires, estamos preocupados de fortalecer a la institución. Ya, pero ¿cómo se garantiza, y voy a usar un concepto que en su momento fue muy polémico de la exministra Toá, que no se llegue al gatillo fácil? Yo creo que la realidad se ha impuesto de manera elocuente. Debatí el otro día con la exministra en un colegio, le recordé sus dichos, yo creo que ella misma decía que la ley finalmente terminó distinta, está bien, pero en lo medular, Carabineros de Chile y de enfrenta muchas veces el crimen organizado que goza de alto poder de fuego. Y por lo mismo tenemos que garantizar, además de sus herramientas de seguridad, además de la dotación, que cuenten con la tranquilidad de que el Estado de Chile los va a proteger cuando hagan uso de la fuerza. Y por lo tanto, yo en eso no me pierdo, yo veo a Carabineros muy claro de que tiene que actuar dentro del Estado de Derecho, pero precisamente, Nicolás, porque nosotros desde el Estado de Derecho le hemos dado la capacidad de hacer uso de la fuerza para defender a los inocentes, entonces tenemos que ser coherentes y garantizar que ese uso se haga correctamente. Ya. Más que indicaciones, pero propuesta de las diputadas del Partido Comunista Natalia Castillo y también Lorena Pizarro, que tienen un punto, varios, pero uno de ellos es proteger la manifestación social. A juicio de ella, justamente el derogar esos artículos es principalmente porque la evidencia, estoy
adelantando lo que sería el argumento de ellos, la explicación es que se da una discrecionalidad a Carabineros frente a lo que son manifestaciones y manifestaciones cuando llegan ya a otro nivel, digamos, cuando hay hechos de violencia y tiene que actuar Carabineros y eso le da esa legítima defensa privilegiada, les permite cierta discrecionalidad. ¿Cómo decir que no es así? Me imagino que es la visión que tiene usted. No conozco. A ver, lo que pasa es que las diputadas confunden la manifestación ciudadana, que tiene que darse con autorización previa, en términos pacíficos, evidentemente sin empleo de armas, con lo que lamentablemente muchas veces sucede, que es que algunos instrumentalizan esa expresión ciudadana para cometer actos violentos. Yo me acuerdo cuando debatíamos la ley de aula segura, por ejemplo, donde queríamos impedir que gente pudiera usar bombas incendiarias en los establecimientos educacionales, nos decían cosas parecidas, que esas son legítimas expresiones, pero ¿cómo va a ser legítima expresión tomarse un establecimiento, emplear bombas incendiarias, hacer empleo de elementos violentos en la vía pública? O sea, todo eso los chilenos hoy día entienden que no es parte de la movilización pacífica. Entonces, yo le pediría al Partido Comunista que en esto evolucione y se dé cuenta que la violencia no es un medio de acción política legítimo y que por lo tanto todos estamos por la manifestación pacífica, pero con la misma fuerza todos vamos a reaccionar con mucha fuerza cuando se pretenda usar la violencia en perjuicio de las otras personas. Siguiente frase, el diputado Luis Cuello dice: la ley es desigual desde el punto de vista de cualquier ciudadano. Un ciudadano tiene que probar si concurre en las circunstancias de ataque, proporción y por tanto eso altera la carga de la prueba. En este caso, él dice que Tiene la toda ley la razón, también eso es lo que hemos exhibe a los pretendido. funcionarios de responsabilidad y finalmente hay una desigualdad entre el ciudadano común y corriente y los funcionarios policiales. Yo el día en que un delincuente esté en igualdad jurídica de las policías, quiere decir que no entendemos nada. Yo precisamente, el señor Cuello tiene razón, nosotros queremos que Carabineros de Chile esté en una posición de superioridad jurídica respecto al delincuente porque le hemos dado el monopolio de la fuerza y él emplea el uso de las armas Y si se llega porque a el demostrar Estado que de no era Chile se lo ha delincuente, le empoderado. pongo el caso. Bueno, evidentemente tendrán que valerse los medios de prueba, pero antes ocurrió una cosa increíble. Mire, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con un funcionario de la policía que ante una agresión con una piedra hizo uso de su arma de servicio, dio un disparo, digamos, no letal, y finalmente terminó el procesado, él desprovisto de su arma, él desprovisto de su posibilidad de ejercer su profesión y la otra persona con libertad vigilada. Entonces llegábamos antes de terminar en peor posición jurídica. Entonces yo al menos no tengo ninguna duda. Acá lo que tenemos que hacer es garantizar que Carabineros de Chile pueda hacer uso de la fuerza cuando lo necesita. Por último, diputado, sobre este tema, agradeciendo el tiempo, ¿no? ¿Van a presentar un proyecto ustedes? ¿Cuándo lo presentarían? Y vamos a tener entonces una discusión de las iniciativas que presentan las diputadas del Partido Comunista y a la par un proyecto que presenta Renovación Nacional desde ópticas distintas. Hay 3 proyectos que ya están en tramitación, hace bastante rato lamentablemente algunos, y otros 2, que son los últimos 2 que le mencioné, que se ingresaron ya y que esperamos que se pongan en tabla pronto. Nosotros no actuamos, mire, una cosa que nos distingue de otras fuerzas políticas, nosotros no actuamos a través de programas digitales, nosotros no actuamos a través de redes sociales, nosotros actuamos a través de proyectos de ley, nosotros actuamos a través de políticas públicas, y por lo tanto todo esto que he dicho son proyectos de ley que ya están presentados y que esperamos que el gobierno les ponga urgencia. Yo debatí hace un rato con el gobierno a propósito de otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley que sanciona con rigurosidad el robo en multitud, más conocido como turbazo, y le pedía que le pongan discusión inmediata para que avance en la Comisión de Seguridad del Senado. Entonces, nosotros, Nicolás, básicamente nos caracterizamos por ¿Pero ser eso para una fuerza aumentar las política que penas está... por la tipificación de ese delito? No, es para crear un tipo especial, porque básicamente lo que se generaba muchas veces es que cuando se suscitaban esos hechos, toda la discusión se centraba en si había coautoría, si había alguna posibilidad de concurso real o ideal. Bueno, son cuestiones penales bien complejas. Desde el Entonces nosotros tumulto que dijimos, ingresa, digamos. claro, entonces la pregunta era si había coautoría, si había concurso, y se pasaban en eso. No, nosotros decidimos hacer un tipo especial, que cuando se entra masivamente a un lugar privado para producir daño, se produce un delito específico y eso atenúe, o sea, perdón, más bien restrinja las posibilidades de penalidades bajas y permita al juez aplicar las sanciones que corresponden a una cosa como esa. Oiga, a todo esto, y antes de cerrar, proyecto, aquí yo estoy de acuerdo que no es cosa de llenar de proyectos de ley, hay que hacer buenos proyectos y discutir también los que están, los que han sido y los que van a ser. Pero evidentemente hay una sensación de que desde el gobierno han faltado
novedad o ideas nuevas en términos de proyectos de ley sobre seguridad. Ahora se espera, de hecho, novedades con respecto a lo que es el cargo de Martín Arrau. ¿Espera usted también eso? O sea, el ministro Arrau nos presentó una cartera de 25 proyectos de ley, Sí. partiendo de la base, Nicolás, que una de las cosas que hicimos bien en la legislatura anterior fue que los proyectos de ley gruesos, dentro de los cuales se cuenta la ley Naín Retamal, se avanzó de manera muy vehemente. Ya. Yo fui Que de el hecho no voto son dilimente 25 para crear proyectos el Ministerio de nuevos o Seguridad. por ser enviados por el gobierno, porque yo me acuerdo de haberlo Obvio. preguntado y me dijeron, no, pues hay algunos que ya están y que hay que ponerle urgencia y otros también que se van a ingresar. Que insisto, o sea, llegar con una lista de 25 nuevos proyectos cuando hay 15 y no sé cuántos más, unos que son buenos, trabajemos con lo que hay y también con lo que se puede ir mejorando. Eso es eficiencia legislativa también. Pero totalmente. Entonces yo lo que creo es que aquí hay que tener las tres patitas, Nicolás. La pata legislativa, la pata de gestión policial y la pata de trabajo conjunto con las unidades locales. Porque no nos perdamos, el combate al delito se hace en concurso con los municipios, en concurso con las policías locales, identificando polos en donde hay que intervenir policialmente de manera inteligente. Yo veo que en eso está el ministro de Seguridad y por eso lo estamos apoyando. Y permítanme una reflexión, evidentemente usted no puede calificar un hecho como ilícito y combatirlo como son las casas de apuestas y en paralelo cobrarles impuestos. Entonces hemos presentado este proyecto de ley para básicamente impedir que se considere como un hecho grabado, es decir, un hecho susceptible de tributación a las casas de apuestas en línea, también por una razón de seguridad, porque tenemos Y que eso es tener en contra de lo coherencia en que nuestra plantea política Hacienda, digamos, en criminal. términos de lo que puede recaudar con eso. Nosotros creemos que las casas de apuestas son ilegales y que no No sé, puede bien haber confuso. pago de tributos sobre sobre el caso de actividades ilegales. Diputado Diego Chalper, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Que tenga buen fin de semana y bueno, a los auditores a disfrutar del Mundial el fin de semana, Brasil, Sí. Marruecos y varios partidos más. Brasil-Marruecos a las 6 de la tarde, va a estar bueno. Nos vemos, cuídense. Así es. Cuídense. Ok, chao. Chao, chao.